Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media Sol 106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, tenemos a nuestro invitado de gala del día de hoy, nuestro querido amigo de antaño, de mucho tiempo, Adolfo Martí Gutiérrez, que es egresado, economista, egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Tiene una maestría en Economía Internacional de la Universidad Torcuato Di Tella, un posgrado en Indicadores de Coyuntura en Chile y un posgrado en Gerencia Financiera en la ciudad de La Paz, Bolivia. Aparte de que ha trabajado en las más importantes instituciones del ámbito nacional con respecto a la economía, entre ellas el Banco Central por 24 años, en finanzas, en el Fondo de Inversión para el Desarrollo Económico, en la División de Agroindustria. También laboró como economista del Departamento de Estudios Económicos, de la División de Economía Agrícola e Industrial, la División Monetaria y Financiera de Finanzas Públicas. Es decir, aquí hay una lista inmensa de cargos que nos pasaríamos todo y nos impediría hablar con él de todas las instituciones en las que ha participado desde hace muchísimo tiempo. Un excelente economista y además conocedor de todos los temas nacionales e internacionales. Muy buenos días, Adolfo Martí Gutiérrez. Bienvenido a tu programa Paneo Semanal. Buenos días, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en un programa que me dicen que es muy escuchado y que ustedes son unos robles aquí. Sí. Bueno, queremos hablar de las perspectivas de la economía dominicana. Nosotros nos pasamos el programa hablando de la situación económica internacional, del problema de las inflaciones que existen en todos los países, en todo el ámbito internacional. ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar para la República Dominicana? ¿Cómo va la República Dominicana en términos económicos? ¿Se avecinan tiempos difíciles? ¿Se pueden zanjar? ¿Qué es lo que debemos esperar para la República Dominicana? Wow, Luis José, pero esa pregunta es como muy tuya, porque esa pregunta normalmente se hace al final. Creo que esa es la única pregunta. Después, sí, pareciera. Después de esa no hay más. Vamos a darle a play, dale. Bueno, vamos a hablar un poquito y te vamos interrumpiendo con todo lo... Como dicen, yo diría que empecemos con cuál ha sido el impacto de la situación económica global en términos de los principales indicadores en la economía nacional. Yo me gradué de economía en los años 80 y he tratado de asimilar, lo asimilo a diario, de cuáles son las lecciones de esta brillante carrera, cómo se ha complejizado. Y hay dos grandes problemas que he aprendido de la... Uno es que la economía es también política. Entonces, uno quiere salir de ese tema y quedarse en la academia, pero una buena parte de la economía tiene una explicación política, que es... y la otra es que uno le enseña una serie de materias teóricas, teoría monetaria, finanzas públicas, pero también hay materias que tienen teoría política, que son política monetaria, política fiscal. Entonces, hay que ver las dos vertientes. Un balance. Sí. Estoy diciendo eso adelante para defenderme de lo que voy a decir. Bien, para ir consono a lo que se ha hecho en el gobierno, ustedes todos sabemos que pasamos por una situación que no es de la República Dominicana, una situación mundial. La pandemia, mucha gente cree que solo pasó aquí, eso pasó en el mundo entero. Y tuvo un efecto muy grave, según mediciones que hemos hecho sobre el tema, eso impactó casi en un 23%, diferente a lo que pasó en la crisis bancaria y monetaria, que el impacto en el PIB fue de un 21%, o sea, y en los años 90 también, que hubo una crisis en la economía dominicana importante, en los años, a mediados de los años 80, en el 85. Porque la economía tiene sus ciclos, ¿no? Y cada ciclo tiene una explicación. Por tanto, ese impacto de la crisis en República Dominicana
llevó una buena parte del Producto Interno Bruto. Y ustedes todos saben que la economía cayó después de crecer casi 50 años de forma interrumpida. La economía cayó fuertemente en ese año, con 2%. Y después, bueno, se vio el crecimiento que se impactó. El rebote técnico, vamos después, a decir. Exactamente. Por tanto, es una situación que todos conocemos. Yo creo que el gobierno salió de una forma fortalecida. Se aplicaron las políticas del lugar, sobre todo en la parte de la salud, que hemos sido un ejemplo a diferencia de otros países. Y hemos salido fortalecidos de esa parte de la pandemia. Es decir que salimos fortalecidos a pesar de ese impacto en el PIB del 23%. Exactamente. 23%. ¿Y cómo tú ves el desempeño del gobierno en el presupuesto? Nosotros hemos dicho aquí y hemos sido reiterativos porque nosotros apreciamos las publicaciones de las instituciones públicas en donde hay que publicar cada 3 meses, ¿verdad, Eliseo? Cada cierto tiempo se publican las ejecuciones presupuestarias. Se publican semanales, ¿verdad? Entonces nosotros hemos visto lo que es las inversiones de capital, la ejecución del presupuesto en inversiones de capital y la ejecución del presupuesto en gasto corriente, ¿verdad? Bueno, lo que básicamente lo que estamos viendo y es lo que te queremos preguntar. La constante desde el año pasado ha sido, esta administración ha manejado dos presupuestos, ¿no? Nada más, hasta el momento. Solamente hasta el momento. El año pasado hubo una subejecución de capital importante, en el gasto de capital. Este año estamos viendo que ha mejorado, porque hay que reconocerlo, pero todavía estamos a unos niveles que preocupan. Por ejemplo, cuando uno ve que el gasto de capital, el presupuesto total son 140 mil millones de pesos, y vemos que ya ha transcurrido un tercio del año, se han ejecutado apenas 26 mil millones de pesos. Entonces hay un rezago importante. Si nos vamos entonces a las partidas de construcciones en proceso, que son las obras, vemos que hay un presupuesto total de 33 mil millones, del cual apenas se han ejecutado 5.300 millones, habiendo ya transcurrido un tercio del año. Entonces, ahí yo veo que hay como un tema, y nosotros quisiéramos que tú nos digas cómo se proyecta eso para el año y qué impacto eso tiene en la economía. Antes que nada, yo quiero aclarar 2 cosas. Primero, yo nunca había oído este programa completo, entonces no sé cuál es la dinámica del programa. Hay radio oyentes. No sé si esto va dirigido a una élite intelectual. No, a todo el que tiene radio. Porque normalmente cuando yo explico estos temas, me someto a una explicación, ¿verdad?, didáctica sobre ciertos temas, porque no todo el mundo es economista, los temas hay que detallarlos, hay que explicarlos. Me gustan los antecedentes, los diagnósticos, antes de hacer. Y lo segundo que me gustaría aclarar con ustedes, yo no vengo aquí a fijar posiciones del gobierno. Imposible. Yo no soy, no porque en tal caso hubiera traído el ministro de Economía para que él responda. Hablando con el amigo economista. Exacto. Yo podría explicar en términos didácticos, académicos, cualquier duda, cualquier inquietud, mientras esté en mi alcance. Y en la economía dominicana hay muchas cosas que decir, no todo se conoce. Entonces, guarden sus preguntas para el final, quizás la parte política que lo podemos reseñar en una sola vertiente. Pero antes hagamos una especie de antecedentes que son importantes saber. Por ejemplo, en el gobierno, y yo lo digo porque tengo muchos años trabajando en el gobierno, han pasado muchas cosas. Cuando ganó el PRM, se vendió así, ¿verdad? Iba a haber un cambio en el modelo de desarrollo económico. Y cuando llegamos al gobierno, pues evidentemente cambiaron muchas cosas. Lo primero es que viene la parte política, que yo voy a obviar, que la parte política es decir quién es el culpable de qué, quién hizo mal esto. Pero eso no es eso. Mira, cuando llega uno nuevo, siempre el culpable es el anterior. Claro, eso es A, B, C de el librito. La ex esposa es mala. Siempre. No, independientemente de la veracidad de eso, voy a saltar esa parte, porque esa parte no me corresponde.
Pero evidentemente en la economía dominicana han venido pasando cosas que evidentemente había que cambiar. Y voy a hacer aquí un antecedente importante. Por ejemplo, todos sabemos que, voy a ser un poco aquí académico, pero esta parte es importante para lo que voy a decir. La economía dominicana era catalogada desde sus inicios como una economía agroexportadora. Una economía agroexportadora porque es una economía que se fundamenta, sus bienes básicos de exportación son productos como café, cacao, azúcar y tabaco, que son productos tradicionales. Esos productos... en el siglo XIX. Exactamente. No, en los 70. Sí, finales. Hasta... En los 70. Digamos que hasta los 70, 80, porque eso ha cambiado mucho. Recordemos que esos productos, en esos productos... una economía de servicio, más bien. No, voy a llegar ahí. Sí. La República Dominicana es un país tomador de precios. O sea, nosotros los precios nos vienen dados. Eso es bueno saberlo. O sea, nosotros, muy importante para los temas de inflación. Exactamente, para lo que voy a explicar después. Exacto. La República Dominicana no fija precios internacionales, lamentablemente. La mayoría de los países, Estados Unidos, produce petróleo y una serie de productos, igual que Rusia. Por ejemplo, Bolivia produce el estaño, Chile el cobre, Venezuela tiene el petróleo. Esos productos son los que ustedes saben, que conocen, se llaman los commodities, que son los productos primarios de exportación. En el caso dominicano, nuestros productos inicialmente eran café, cacao, azúcar y tabaco. Esos 4 productos no dependen de un precio internacional, sino en el caso, por ejemplo, del azúcar, eso nos viene dado a través de una cuota que nos asigna a los Estados Unidos, quién sabe en base a qué criterios, y era como una especie de suerte si esa cuota se subía o se bajaba. Para pasar toda esa parte histórica, ese modelo cambió en los años, mediados de los años 80, en el periodo de Joaquín Balaguer, y nosotros decidimos hacer un cambio en nuestro modelo de desarrollo y cambiamos de una economía primaria de exportación a una economía de servicios. Esa economía de servicios, que muchos la catalogan como una economía de enclave y una serie de cosas, es una economía que se basa en servicios, una economía, en este caso hablemos, servicios son turismo y zonas francas. Para que los radioyentes entiendan, son economías que tienen que ver, vamos a decirlo un poco fuerte, pero es así, con vender nuestra mano de obra barata. O sea, en eso es que competimos, vendiéndonos baratos en el extranjero. Los países que no se venden en el extranjero no recibimos divisas, y si no tenemos divisas, bueno, no podemos blindar la economía porque la economía no se puede financiar sola, aunque Balaguer entendía lo contrario. Nosotros cambiamos ese modelo de desarrollo y yo he reflexionado en mis años de academia, como profesor universitario y como asesor en el gobierno. Y yo en los grandes foros siempre digo, cada vez que viene la discusión de los ingresos fiscales y del pacto fiscal y de todo esto, yo digo, nosotros cambiamos un modelo de desarrollo de ser una economía, de un modelo agroexportador a un modelo de servicio, que es un cambio drástico porque el país comenzó... De hecho, en los años 80, no sé si ustedes recuerdan, el PIB en la época de Balaguer en esos años repuntó y la inflación era de 100% y bajó a 5%. O sea, el cambio fue drástico. Sin embargo, valga paradoja, los ingresos fiscales siguen siendo 13, 14% del PIB, igual que hoy. Y yo digo, ¿dónde está el impacto? O sea, el modelo sigue igual. Yo veo muchos funcionarios diciendo... ¿Tú no ves eso como una amenaza? Veo muchos funcionarios diciendo que hay que aumentar el tamaño del Estado, que hay que aumentar los ingresos fiscales, que hay que poner más impuestos. Bueno, claro, sí, eso es lo más fácil decir eso. ¿Y por qué no pensamos, vamos a pensar qué tipo de estructura fiscal tenemos y cómo hacer el país más competitivo, no solamente vendiéndonos más baratos? Entonces, esa es una reflexión importante para destacar que desde esos años hacia acá, nosotros hemos competido en base a un principio que es bastante deprimente, que es que hemos competido manteniendo la estructura de salarios bajos. Mantener los salarios bajos en el país. Con salarios bajos hemos competido. Con un mercado ampliamente informal. Es decir, con casi el 60% del mercado laboral en la informalidad. Que creció ahora. No da seguridad. La pandemia, la informalidad. Impulsa más o profundiza más el tema de los bajos salarios, porque está demostrado que el salario en el sector formal es un 30% más en promedio, creo, o por lo menos más. Se gana más en el sector formal que en el sector informal. Yo hago esta anécdota porque precisamente no hay seguridad en social. El campo, cuando nace la economía a finales del siglo XIX, que toma auge,
con el impacto que tuvieron las revoluciones, en este caso la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, Liberalismo. Atilio y José, que hemos hablado mucho de estos temas, con los conceptos estos aplicados de la Ilustración, el nacimiento de los nacionalismos y todos estos impactos, se demostró que los postulados clásicos, que eran los que existían entonces, no existían en la realidad. ¿Por qué no existían? Porque no existía una perfecta flexibilidad entre precios y salarios, como decían los postulados clásicos. También se demostró que los mercados no son perfectos. De hecho, los mercados son imperfectos porque existen oligopolios, existen monopolios en muchos segmentos, y eso ustedes lo saben bien. Pero un factor muy importante que se demostró con esas revoluciones es el poder de los sindicatos. O sea que la gente tiene también poder de decisión y de incluirse en las empresas y todo. Y hago toda esta anécdota porque después de esos años hacia acá, de esas décadas hacia acá, pues en la economía han pasado muchas cosas, muchas cosas. Todo esto ya tiene un antecedente, para lo que voy a explicar luego, ¿no? Del cambio de gobierno, cuando llegamos al gobierno. En ese mundo, la teoría decía que debíamos crecer, y de hecho crecimos con los efectos de la doctrina esta del liberalismo, y se expandió el comercio, se expandieron las tecnologías, las inversiones, y el mundo creció como nunca antes se había visto. ¿Qué pasa? Que eso trajo una serie de consecuencias, y entre esas consecuencias vino el crecimiento poblacional, demasiado gente en demasiados países. ¿Qué pasa en el mundo? Y esto no me quiero meter a temas geopolíticos, complicados, de acuerdos, ¿verdad?, detrás de cortinas y todo esto, pero lo cierto es que el mundo entendió que había que hacer un cambio en la economía. Había que hacer un cambio. Y una manera de hacer el cambio, ya la gente venía en los términos de la xenofobia, los conceptos de migración, había demasiada gente en muchos países y trataron de emigrarlo a otros países. Y con todo esto se demostró que había que hacer un cambio en la economía, y esos cambios vinieron, para mí, entender, en 4 vertientes. La primera vertiente es lo que se vendió como la accountability en inglés, que es el término de la rendición de cuentas, de la forma de hacer gobierno, de hacer un gobierno conforme a resultados, y una serie de criterios que no se venía estableciendo hasta entonces. Después se inventaron un concepto muy importante hoy día, que es el concepto de la sostenibilidad en muchos campos, que inicialmente vino en el concepto ambiental, pero ya eso se ha expandido a todos los campos de la economía. Y después vino el término que se llama de la gobernanza o de la gobernabilidad, del cambio que tenían que llevar a cabo los líderes mundiales, los criterios que tenían que tener, etc. Y por último, también, que no se me pase, sobre todo hoy día, se ha demostrado que en las economías debe haber también un enfoque de derechos. O sea, que todas esas personas, todo ese movimiento de personas a nivel internacional, y eso lo sabemos ustedes que son más o menos de mi generación. Yo cuando era joven, en este país lo viví eso. Aquí prácticamente no habían derechos. O sea, tú ibas a un supermercado y te vendían una carne podrida, así podrida, en la cara te la vendían. O un yogur cortado, una leche cortada, y tú te veías en la obligación de comprarlo porque el mundo en ese entonces vivía amparado en aranceles altos, las importaciones eran muy caras, estaban muy, muy grabadas, y los productos se ponían muy caros. Era la de sustitución de importación. Exactamente. Y ese modelo que imperó en la República Dominicana estaba basado en el abuso hacia el consumidor. O sea, todo se vendía bajo criterios increíbles. Entonces, yo hago todo esto antecedentes para finalmente demostrar, y excúsenme me voy mucho a la parte histórica. Un paneo. Sí, muy bien, muy bien. Porque cuando se llegó ahora el gobierno, muchas cosas cambiaron. No todo se ha cambiado. Hay cosas que van en camino y voy a explicar por qué. Pero en realidad, aunque el gobierno pasado hizo cosas bien, hay que ser objetivo, la mayoría las hizo mal. O sea, se ampararon en modelos ortodoxos, mal concebidos. No estoy diciendo que ahora no sea así. Sin embargo, hubo crecimiento sostenido. Sí, bueno, la economía dominicana ha venido creciendo hace 50 años. Disminuyó, no siempre ha crecido. Y las últimas décadas. En 2003. Yo recuerdo que en el 2003 hubo un decrecimiento del Producto Interno Bruto, creo que fue de un 1%, ¿verdad? Sí. Una inflación galopante.
por encima del 60% y una devaluación que empobreció a todos los sectores económicos, hasta los más ricos. Entonces, realmente no ha sido así tampoco un escenario de 50 años de crecimiento. De crecimiento sostenido. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que el gobierno actual se plantea cambiar? O sea, básicamente, a ver si lo podemos entender. ¿Qué tú entiendes que...? ¿Y cuál fue el cambio que se produjo? Porque tú me dices además del gabinete. Además del gabinete. Pero espérate, tú me dices que hubo un cambio de política económica, cosa que yo no estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hasta las autoridades monetarias son las mismas. Pero dime cuál fue la transformación que se ha generado para cambiar el modelo económico. Y el aparato fiscal. Y pasar de una economía de servicio a una economía de mayor valor agregado. Hay como 3 preguntas ahí. Dale. No, que ¿cuál es el cambio ese tan Exactamente. Vamos olvídate de las otras. No, yo creo que el cambio ha habido en casi en todos los renglones. El cambio, por ejemplo, en la parte yo me refiero al modelo económico, que es el elemento que va a garantizar realmente. Bueno, en la parte económica. El modelo económico, no tiene que ser, o sea, el modelo económico. O sea, ¿cómo vamos a garantizar que sigamos creciendo? Porque al final de cuentas eso es lo que queremos, crecer, ¿no? Gracias, José. Esa parte la iba a dejar para último, pero si quieren, tú quieres como dejar muchas hay cosas para ansia, último. No, en la parte, mira, yo creo que en 1844, oye, ¿por dónde me voy a ir? Para responderte la pregunta. El modelo inglés, en una ley que existía en el modelo inglés de un tal Robert Peel, se basó en una creencia, esa ley que impera hoy día, de que los bancos no tenían que tener coeficiente de reserva. Entonces, las autoridades monetarias han hecho lo que se han dado en muchos libros de texto, se llama la exuberancia irracional. Se hacen préstamos, se conceben préstamos en base a un patrón que ya no es el oro, como era antes, sino el patrón es el dólar. Y la mayoría de esos préstamos y esa canalización de crédito se hace sin un respaldo de dinero. Y se crea lo que se llama una burbuja. Esa burbuja, eso no pasa aquí en República Dominicana, eso pasa en el mundo entero, porque ese modelo, quien mejor lo lleva a cabo son los propios Estados Unidos. ¿Por qué te digo eso? Porque hay una creencia de decir que los bancos, por ejemplo, son bancos creadores de dinero y que crean dinero secundario. Sin embargo, los bancos, el Banco Central, por ejemplo, tiene una función sumamente contradictoria. El Banco Central es el prestador de última instancia, pero el Banco Central también es juez y parte, porque el Banco Central es el juez que determina la intermediación financiera del sistema financiero. O sea, ellos hacen el resultado, ¿verdad? Ellos hacen la política monetaria y ellos también se ponen la nota. Entonces, así, o sea, me parece un sistema, pero es el sistema que tenemos. Por tanto, el crecimiento económico, que es lo más fácil, en la parte monetaria, siempre se ha financiado la economía a través del sistema monetario. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Después de la expansión de la pandemia, lo que se ha procedido es que los bancos centrales del mundo entero, incluyendo el nuestro, concedan créditos a los intermediarios financieros, sobre todo facilidades a los bancos. Eso se llama una política contracíclica. Exactamente. O sea, pero a la larga no pudimos intuir que aparte de la parte monetaria está la parte fiscal, del incentivo del gasto público, y eso de alguna manera iba a crear un efecto, evidentemente, en los precios. Subiendo la tasa de interés para recoger ahora estamos subiendo la tasa de interés para lograr el efecto contrario. Siempre se ha hecho. Entonces, la parte monetaria no es diferente ni en este gobierno ni la que se ha hecho en década anterior, es el mismo modelo que ha resultado hasta entonces. ¿Cuál es el peligro de esa política? El peligro de esa política es que todos sabemos que estamos frente a una situación que nadie puede predecir con exactitud, lo que llamamos los economistas la estanflación, que puede venir un aumento de precios, pero también el aumento de precios puede venir conjuntamente con un decaimiento de la actividad económica. Y eso va a conllevar a que haya desempleo. Entonces, eso es muy peligroso porque afecta a las políticas ya sociales, afecta la inversión, afecta todo esto. Y de alguna manera eso va a traer problemas a largo plazo. Yo humildemente, aunque yo soy asesor, pero no es que yo soy muy escuchado tampoco. En la parte que yo particularmente recomiendo es que aquí lo que tenemos que hacer es, o el mundo se tiene que abocar, a lograr el crecimiento económico. El crecimiento, independientemente de que los precios, por más que el gobierno quiera forzar con subsidios y una serie de pactos sociales, la presión externa es demasiado grande.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que ese crecimiento se logre, se sostenga en el tiempo. Ahora, ese crecimiento ¿Cómo? Ese crecimiento no puede ser el crecimiento que hemos visto hasta hoy. Bueno. O sea, un crecimiento basado en un patrón vulnerable o un poco débil, tiene que ser un crecimiento ya incentivando lo que se llama la productividad global de factores, por ejemplo, incentivando la tecnología, la parte tecnológica, la parte en el conocimiento. ¿Tú crees en 4 años? Y además eso se está haciendo, porque aquí lo que se está aplicando el mismo modelo, incentivo del desarrollo turístico, se reconoce como un logro, que lo es, que la Organización Mundial del Turismo ha planteado que la República Dominicana ha sido el país que mejor ha rebotado. Hay un error de pensar que la prosperidad de un país... Yo te pregunto, ¿se está invirtiendo en conocimiento? Mira, ¿Se está invirtiendo en investigación y desarrollo? No, eso se ha hecho parcialmente, pero precisamente digo, hay un error en pensar que la prosperidad de un país se logra con deuda, con más deuda, o apalancando la economía. Bueno. Y de hecho no es así. Lo que se logra es con el incentivo del capital. O sea, usted logra prosperidad incentivando la parte del capital. Y yo creo que la parte de la inversión privada ha cumplido su rol importante. El sector privado ha cumplido su rol, sobre todo después de la pandemia. Donde yo creo que estamos flojos. El 90% del crecimiento tiene que el sector privado. No sé si el 90%. Desempeño del sector privado. No sé si el 90%. La mayoría, porque el gobierno no invirtió. Sí, porque recuerda la cifra que acabamos, por ahí fue que empezamos. Sí. El tema de la inversión de capital. O sea, el tema de la inversión de capital ha sido nula en este gobierno, por no decirte otra cosa. La inversión... Bueno, pero muy pocas cosas. Yo creo que lo que hay que fortalecer es la parte de la inversión pública. Exactamente. Y es lo que el gobierno mismo Exactamente. Creo, ahí estamos de acuerdo. En este caso, ahí hay que ponerse bien los pantalones. Yo creo que hay muchos ministros perdidos. O sea, y lo digo con mucha responsabilidad. Creo que, por ejemplo, esto es como un juego de ajedrez. O sea, en un juego de ajedrez, el presidente es el rey, ¿no? Y el rey se puede mover hacia todas partes, puede hacer de todo esa ficha. Pero el rey no juega para las demás piezas. Las demás piezas juegan para el rey. Y yo creo que aquí está pasando lo contrario. O sea, todo el mundo tiene que proteger al rey. Y eso es lo que falta. Yo creo que falta un poquito más empoderarse, tomar más acción. Vamos a ponerle un puntico ahí, ese tema monárquico. Y vámonos. Absolutismo. Vámonos, monárquico en la democracia. Pero vámonos a la pausa. Este paneo semanal, no le cambien.